Sí, muy bien, congresista. Bueno, sin lugar a dudas, una noticia que digamos, esperaba ya conocer la decisión final del presidente de la República, Ollanta Humala, ¿no? Que constitucionalmente, por supuesto, esa facultad le compete y que finalmente el día de ayer fue dada a conocer la no dación del indulto humanitario. Sí, es importante esta decisión después de una espera en donde se ha tenido que evaluar las condiciones del expresidente Fujimori y tomar una decisión de carácter objetivo, ¿no? Porque se ha especulado mucho alrededor de este tema, pero como quiera que la solicitud fue planteada en términos del indulto humanitario, se requería tener un informe médico y técnico que le diera al presidente los elementos necesarios para tomar una decisión de carácter objetivo, sobre todo en una situación que ha estado muy politizada, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente, digamos, el basarse en informes técnicos es una forma de respaldar una decisión de presidencia, porque más allá de que esta gracia presidencial efectivamente es una facultad exclusiva del presidente, no es arbitraria, no es que me parece o no, o sea, ya hemos visto las consecuencias de dar indultos o gracias presidenciales de manera arbitraria, las consecuencias que puede generar. Entonces, en este tema tan delicado se tuvo que tomar una decisión, repito, basado en informes técnicos. Ahora, ¿podríamos decir que parte del trabajo que hizo al menos la gente que respaldaba o que apoyaba en esta búsqueda del indulto de Fujimori pecó de soberbia y trataron de utilizar mecanismos que, al contrario, en vez de hacer que hubiera cierta, podríamos decir, benevolencia para conceder el indulto, al contrario, contribuyeron en todo lo contrario? Bueno, yo creo que en las últimas semanas y meses se ha venido desarrollando una campaña, ¿no?, para hacer presión sobre el presidente en ese sentido. El sacar audios, el sacar mensajes, el hacer campañas de esta naturaleza, finalmente tampoco no ha contribuido, porque el presidente señaló en todo momento que no se iba a dejar presionar por este tipo de conductas. Lo importante es que el expresidente Fujimori no tiene una enfermedad terminal, no tiene una enfermedad grave que ponga en riesgo su vida, y esos elementos han sido tomados en consideración. Ahora, si las circunstancias cambiaran, obviamente él tiene 75 años, pero hay mucha gente en las cárceles que tiene esa edad. Pero si las circunstancias cambiaran, eso se tendría que evaluar, ¿no? Hemos escuchado ayer en la conferencia de prensa que dio el presidente de la República una posición y un discurso bastante firme y claro. Es decir, esto da por cerrado el tema y lo saca del escenario político para empezar a mirar hacia otro escenario, ¿o en realidad es un inicio de una nueva etapa en la gestión política al menos? Bueno, en realidad esperemos que la reacción no sea política en esto, ¿no? Porque no corresponde. O sea, si la familia ha pedido un indulto y este ha sido negado porque no guarda los requisitos de ley, pero esto no tiene nada que ver con polarizar las posiciones políticas, ¿no? Ya el fujimorismo se ha mostrado como una oposición al gobierno y es su legítimo derecho, pero tensionar más las cosas, polarizar más las cosas, entrar en un nivel de contradicción mayor cuando el país lo que requiere es una estabilidad para la gobernabilidad, me parece que hay que ser muy prudentes en eso. Y bueno, dejar de seguir manoseando el tema, ¿no?, que tampoco no es bueno ni siquiera para el señor Fujimori. Ahora, justamente el presidente Humala señala, ¿no?, al momento de dar a conocer esta decisión, y pide no politizar aún más este tema que ya ha sido sumamente manoseado y politizado. ¿Cuál va a ser la actitud? Esa es la exhortación que se hace, pero ¿qué se espera ahora? ¿Cuál va a ser la reacción o qué va a generar a nivel de las distintas políticas esta decisión? Bueno, la verdad que esperemos de que pasados los días la familia tenga que aceptar, porque esta es una decisión inapelable. Tendrá que aceptarlo y repito, o sea, si las circunstancias cambiaran en algún momento, pues en ese momento se tendrá que evaluar, ¿no? O sea, pero la decisión está tomada y la bancada de Gana Perú respalda al presidente de la República en esta decisión. Y ya lo anunció, la bancada iba a respaldar
cualquiera sea la decisión del presidente. Pero no solo ha hecho Gana Perú, ¿no? Por otro lado, algunas otras agrupaciones han señalado que efectivamente la decisión iba a ser respaldada. Y en tal sentido, las condiciones carcelarias. El presidente Humala decía, por ejemplo, que el preso que quizá en el Perú tenga las condiciones más seguras y todo aquello es el expresidente de la República, Alberto Fujimori. Se señaló en algún momento, por otra parte, en el lado de la defensa, que no tendría las mejores condiciones y aquello. ¿Usted confirma que no es así? Bueno, yo no conozco las condiciones, salvo por las fotografías o algunas cosas que han salido, ¿no? Y yo considero de que efectivamente el expresidente Fujimori tiene condiciones que en realidad no las tiene ningún preso en el país. Y tampoco yo plantearía de que sea un preso común que esté junto con otros presidiarios. O sea, es un expresidente. Yo creo que necesita tener condiciones apropiadas y condiciones dignas. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, empezando a mirar el Congreso. Esta decisión tomada marca realmente una gran diferencia, es un hecho histórico para el país y por los antecedentes que crea también a nivel internacional. Eso significa que ya Fuerza Popular no tiene nada que esperar del gobierno actual, entonces la resistencia que van a hacer en el Congreso va a ser tenaz, más aún ahora que, por lo que expresan muchos congresistas a través de las redes sociales, es claro el enfrentamiento en el que se van a abocar. Bueno, ya han tenido una actitud de confrontación y de oposición desde el primer día, ¿no? Es más, si tú revisas, digamos, en muchísimas leyes e iniciativas, el fujimorismo siempre está marcando una diferencia. O sea, ese es su derecho, además. O sea, sí apelamos a que en temas de interés nacional, digamos, este tipo de discrepancias de votar en contra por simplemente marcar una diferencia, no siempre va a ser la conveniente para el país, porque el país está viendo de que necesitamos grandes reformas, ¿no? Las reformas del servicio civil. O sea, es una reforma que no puede marcar diferencias políticas, porque de por medio, digamos, cualquiera que quiera gobernar al país, seamos nosotros, ellos, cualquiera que quiera gobernar el país en lo futuro, tiene que tener una administración pública eficiente, una administración pública moderna, con una carrera pública que realmente permita a los trabajadores tener expectativas, tener, digamos, mecanismos de estímulo, ser una carrera meritocrática, porque el presupuesto de la República, menos mal, cada día es más grande. O sea, tenemos más de 100.000 millones de soles como presupuesto. ¿Y quién administra esto? Una administración pública no preparada, desmotivada, sin perspectiva de estabilidad, de proyección, de progresión en cuanto a su nivel profesional, etcétera, desmotivada. Bueno, Hoy pero esa queremos pelota tener una está administración. en la cancha del Congreso, ¿no? Entonces esto está en nuestra cancha. Entonces, si en temas como esos nosotros simplemente hacemos oposición por oposición, el país nos está viendo. O sea, el país tiene que ser consciente de que el Congreso tiene que estar por encima de eso. Habrán otros temas, obviamente, donde se marquen diferencias. Y a propósito de eso, congresista, es decir, esto que acaparaba muchísima cobertura mediática en cuanto a cuándo se resuelve el caso del indulto Fujimori, ya está resuelto. Ahora, ¿cuáles son los nuevos puntos de agenda a los que deberíamos de abocarnos? ¿Qué es lo que tenemos que ver? La reforma del servicio civil es una de ellas y está en pleno debate. ¿Qué otros elementos podríamos enumerar que podríamos decir realmente van a ayudar a generar una transformación de la gestión que se está haciendo en el gobierno actual? Bueno, hay diversos temas, ¿no? Uno de los temas es la reforma electoral y los partidos políticos y la forma de organización del Congreso. Se hablaba mucho del tema del fortalecimiento del Congreso con la bicameralidad, por ejemplo, pero ese tipo de reformas es inviable cuando no se cuenta con una mayoría en el Congreso, porque son mayorías calificadas. Pero sí lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas respecto, por ejemplo, del voto preferencial, la alternancia. Estos son temas que, digamos, debe el país ser consciente de que cuando hay voto preferencial, obviamente los más beneficiados en esto son los candidatos que tienen más recursos y eso puede estar debilitando, digamos, los partidos políticos. Estos son temas importantes como la alternancia de género también, que se tiene que discutir. Y bueno, y tantos otros, ¿no?, que realmente el país está esperando. Ahora,